recto. ¿Estamos ahí, hermano? Y dice la palabra de Dios, tus ojos miren los rectos y definen tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean, ¿qué, hermanos? Rectos. Dice la palabra del versículo 27, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tus pies de, ¿qué, hermanos? Del mal. Vamos a orar. Padre, rogamos a esta hora, a este momento, que su palabra y su Espíritu Santo puedan hablar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecirnos ya, Señor, en este momento. Ahora te rogamos que esta palabra y Espíritu Santo hablen. Reconocemos lo que somos, nada podemos, todo es a través de tu gracia y de tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Quiero hablar, hermanos, acerca, ¿verdad? Vamos a estar leyendo casi todo este capítulo para ver, ¿verdad? Cómo Dios nos ama, cómo Dios nos aconseja. Dios nos da consejos porque nos ama. Busca guiarnos hacia una vida con sabiduría. Amén, hermano. O sea que como Dios nos ama y como Él es nuestro Padre, Él quiere guiarnos, ¿verdad? Por el camino de la sabiduría. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Miren lo que dice el versículo 1. Oíd, hijo mío, las enseñanzas de un padre. Estar atento para que conozcas, ¿qué? Cordura. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que oír, hijo, las enseñanzas de un padre. Estar atento para que conozcas cordura. ¿Verdad? Podemos decir, hermano, que la cordura es cuando alguien ha llegado a una madurez espiritual. Es un hombre que tiene cordura, un hombre que no por cualquier cosa pierde sus estribos, no por cualquier cosa se vuelve loco, no por cualquier cosa pierde el camino, sino tiene cordura. Piensa antes de actuar, antes de hacer palabras de Dios. Oídme las enseñanzas de un hombre para que estés atento, para que conozcas, ¿qué? La cordura. Y hermano, y muchas veces, ¿verdad? Tenemos problemas nosotros. Nos encendemos, nos enojamos, batallamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado los consejos de Dios, no es verdad lo que Dios quiere. Y lo único que Dios quiere es evitar todo dolor que causa la maldad. Porque la maldad causa ¿qué? Dolor, hermano. Y Dios lo único que quiere es evitar todo dolor que nos va a causar la maldad, que nos va a causar, ¿verdad? Nos va a causar la maldad, nos va a causar decisiones que atravesemos, ¿verdad? Por cosas que nos van a causar, que nos van a dañar, hermano. Entonces, los consejos de Dios, ¿verdad? Las cosas que Dios quiere, oídme, hijo, las enseñanzas de un padre, estar atento para que conozca la cordura, porque yo os doy buenas, ¿qué? Enseñanzas, no desampares, ¿qué? Mi ley. A ver, hermano, Dios nos ve cada día. Digan, Dios nos ve cada día. Dios nos está viendo cada día. Y Él está viendo lo que hacemos. Él está viendo lo que yo hago. Él está viendo lo que usted hace. Y Él nos dice desde el cielo, Él nos dice en el corazón, no desampares mi enseñanza, no desampares mi ley, no desampares mi palabra. Amén, hermano. Dice ahí, porque yo les doy buenas enseñanzas. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios nos da buenas enseñanzas, hermano? ¿Te acuerdas cuando no conocíamos a Dios, hermano? ¿Verdad? Algunos andaban con cigarro, algunos andaban con cervezas. Andábamos mal, hermano, perdidos. Pero ahora por la gracia de Dios tenemos la enseñanza de su palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos una iglesia donde podemos crecer y podemos madurar espiritualmente. Dice la palabra de Dios, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y el único delante de mi madre, ¿verdad?
el salmista, ¿verdad? O el salmista, perdón, el Salomón, ¿verdad? Más bien, dice que él fue hijo también de un padre y también tuvo una madre. Amén, hermano. Pero Dios en su palabra, hermanos, está para que ayudarnos a nosotros. Dios en su palabra quiere que nosotros aprendamos el consejo divino. ¿Y el consejo divino de dónde viene? De la palabra de Dios. Y nosotros, ¿verdad? No le podemos dar otro consejo más que el consejo divino que viene de la palabra de Dios, que nos equipa para tener y poder hacer buenas decisiones. De otra manera, no podemos hacer buenas decisiones. De otra manera, hermano, podemos apartarnos del camino, irnos por un camino equivocado. Mire lo que sigue diciendo. Y él me enseñó y me decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y vivirás. Amén, hermano. Dice que él me enseñó diciendo, retén en tu corazón mis razones. ¿Sabe que en el corazón de nosotros, donde está aquí, hermano, el corazón, donde están las emociones, ahí tenemos que retener la palabra de Dios? Y a veces tenemos problemas, ¿verdad, hermano? Tenemos problemas para retenerlas. Retener la palabra de Dios, pero tenemos que retener la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios porque dice ahí que retén en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cómo queremos vivir, hermano? En paz, en bendición con Dios. Dice la palabra de Dios, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que vivamos? Pues primeramente que tengamos sabiduría, pero también que tengamos inteligencia. Amén. Y mira, hermano, la sabiduría y la inteligencia van de la mano. Amén. ¿Qué dije, pastor? Que van de la mano. La sabiduría es la capacidad de poder discernir. Cuando tienes sabiduría, tienes la capacidad de saber discernir. Pero cuando tienes cuando tienes la inteligencia, tienes la capacidad para resolver tus problemas, porque tienes la inteligencia, no te dejas ahogar en un vaso de agua. Sabes cómo salir adelante, sabes cómo pasar el día malo, sabes pasar el día bueno, sabes pasar todo porque tienes la inteligencia. Pero eso te da la sabiduría, que seas inteligente. Por eso van de la mano. El problema, hay gente que es muy sabia, pero no tiene la inteligencia. En cualquier agujero se queda atorado y ya no puede salir. Ay, sáquenme de aquí, sáquenme. Por eso se requiere también la inteligencia para salir de los problemas. Y por eso dice la palabra de Dios, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La Biblia nos está diciendo. Amén, hermano. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que no nos olvidemos y que no nos apartemos de las razones de la boca de Dios. Y mire, ¿cuántos quieren tener una vida con éxito, hermano? Y queremos tener una vida con éxito, está ahí. ¿Está dónde, pastor? En la sabiduría de Dios y en la inteligencia que Dios nos da. Ahí podemos tener una vida con éxito. Y mire, Dios quiere que usted tenga una vida con éxito. Así es. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amoroso. Amén. Que nos aconseja para protegernos de los peligros. Dios es un Padre amoroso que nos protege y que nos aconseja para protegernos de los peligros. Y que podamos también nosotros poder tener un buen espíritu en nuestra vida. Porque ¿se acuerda usted? Dice la Biblia que en Salmo 51, David dijo, devuélveme el gozo de mi espíritu, ¿eh? Porque
Cuando pecamos o cuando nos apartamos de Dios, nos llega la tristeza, nos llega el sentirnos mal, porque nosotros como creyentes no podemos apartarnos de Dios. Cuando nos apartamos de Dios nos sentimos mal, nos sentimos pesar, pero cuando regresamos con Dios nos sentimos contentos, felices, para honrarle, para servirle. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, no las dejes, y ellas ¿qué dice? Te guardarán. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, en los consejos de Dios, dice que la palabra de Dios, ¿qué? Ellas nos van a guardar. Amén. Ellas nos van a guardar. Dice ahí, ¿qué más dice? Ámala y ¿qué? ¿Y qué? Y te conservará. ¿Qué tiene que amar usted, hermano? Las cosas de Dios. Y cuando nosotros amamos las cosas de Dios, ella también que nos va a ayudar, nos va a guardar, nos va a proteger para que podamos seguir adelante. Si pudiéramos poner un mensaje, porque no les dije un mensaje, ¿verdad? No les dije un mensaje, ¿verdad que no, hermanos? Los consejos de Dios para su pueblo. Vamos a poner los consejos de Dios para su pueblo o para sus hijos. Y mire, sigue diciendo la palabra de Dios, la sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todo tus posiciones adquiere ¿qué? Inteligencia. Necesitamos sabiduría sobre sabiduría. Y ahora poseemos un montón de cosas. El pastor, no, yo no tengo ni carro. Bueno, pues tienes dones, ¿verdad? Tienes escuela. Y sobre todo lo que tú tienes, o sobre todo lo que Dios te ha dado, adquiere inteligencia para que la puedas usar bien para la gloria de Dios. No lo uses mal, no lo uses para el pecar, no lo uses para apartarte de Dios, úsalo para la gloria de Dios. Sobre todo, sabiduría, más sabiduría, y sobre todo eso, adquiere inteligencia. Amén. Adquiere inteligencia, hermano. Hace años atrás se me vino ahorita a la mente, conocí a un cargaba material y ahí lo comencé y me dijo que era cristiano y resulta que pues se había cambiado cerca de donde vivo yo, ¿verdad? Ahí por el rodeo, ahí se había cambiado. Y el señor, porque no ganaba mucho dinero, la esposa trabajaba y él trabajaba. Y él decía, pero los fines de semana, dice, yo vendo tamales. Yo vendo $200 de tamales y mi esposa vende $200 de tamales. Al fin de semana los sábados ganaban $400 de tamales. ¿Para qué? Para mandar a sus hijos a una escuela privada. Bueno, el que quiere ser inteligente va a ser inteligente. Y el que no quiere ser inteligente, pues no va a ser inteligente. ¿Sí? Amén. Él me dijo, yo vendo tamales, yo tengo que vender $200 y mi esposa $200 y ese dinero que juntamos a la escuela cristiana. Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la inteligencia que Dios nos dio? ¿Estamos haciendo algo? Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios sobre sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todo las posesiones adquiere inteligencia. Dice la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 8. Engrandécela y ella ¿qué? Te engrandecerá. ¿Estamos bien? Y ella ¿qué más? Te honrará. Y cuando tú la hayas ¿qué? Abrazado. Amén. Cuando tú la hayas abrazado. Entonces cuando nosotros, hermanos, tomamos las cosas de Dios y abrazamos las cosas de Dios y oramos y pedimos a Dios ayuda y buscamos de Dios y buscamos la alcance de Dios para todas las cosas que hacemos. Dios nos bendice, hermano. Pero cuando nosotros nos sentimos capaces de que podemos ser, yo no necesito a Dios, yo lo puedo hacer todo. Tengo años que me está yendo bien. ¿Para qué quiero a Dios? No, necesitamos confiar en Dios. Amén. Engrandécela y ella te engrandecerá.
y ella te honrará cuando tú lo hayas, ¿qué? Abrazado. Entonces, hermano, tenemos que ser sabios. Amén. Tenemos que vivir de la mano de Dios, como decía nuestro hermano Eugenio, ¿no? Tenemos que saber, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude. Los consejos, ¿verdad? Que Dios está dando aquí a cada uno de nosotros, que nosotros podamos vivir una vida con éxito. Amén. Y mire, versículo 9, ¿verdad? Adorno de gracia dará ¿a qué? A tu cabeza. Y corona de hermosura que te entregarán. Bueno, cuando la gente te vea que Dios te ha bendecido. Cuando la gente te vea que Dios te ha dado sabiduría, no nomás sabiduría, sino inteligencia en todo lo que estamos haciendo. Amén, hermano. Que dice que adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura, ¿de qué? Te entregarás. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, hermano, cuando nosotros dependemos de Dios, de todo, lo poco y lo mucho, todo lo que hagamos, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, hermano. ¿Sabes qué? Y vamos a hacer también bendición para otras personas. Vamos a hacer también bendición para otras personas. Vamos a hacer bendición para las otras personas que nos rodean, que están ahí con nosotros. Amén. Entonces, hermano, hermosura te engrandecerán. Dice ahí, ¿verdad? Mira el versículo 10. Estamos en el 10, ¿verdad? Oye, hijo mío, y recibe ¿qué? Mis razones. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Creo que el miércoles pasado, si no me equivoco, ¿verdad? El valor. Perdón, el miércoles pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablábamos el miércoles pasado? Proverbios 8, ¿verdad? La maravillosa voz de Dios, ¿se acuerda? Hablábamos ahora, pues, hijo mío, oídme, ¿verdad? Que decía, oídme, decía, ahora, pues, hijo mío, oídme, bienaventurados los que guardan mi camino. Eso es lo que leíamos la semana pasada. Pero para que nosotros podamos, hermano, triunfar en la vida cristiana, tenemos que aprender a oír. Y mire, hermano, yo cuando era miembro de la iglesia, cuando todavía no era pastor, yo siempre que venía a la iglesia, siempre oía. Yo nunca me iba sin oír la palabra de Dios. Y si usted quiere tener bendiciones en su vida, necesita aprender a oír la palabra de Dios. No importa quién la esté predicando. No importa. Tiene que aprender a oír la palabra de Dios para que usted pueda salir bendecido y animado para seguir adelante. Dice aquí, oídme, hijo, y recibes mis razones, y se te multiplicará años de ¿qué? De vida. Bueno, ¿usted quiere tener años de vida? ¿Usted quiere andar feliz, hermano? ¿Usted quiere tener problemas tras problemas, lucha tras lucha, dificultades tras dificultades? ¿Qué dice? Ya, mejor me quisiera, mejor ya. No. Pero cuando guardamos la palabra de Dios, dice que vas a tener vida. Vas a estar bendecido. Dice la palabra de Dios, y se te multiplicará años de vida. Vas a querer vivir, no vas a tener problemas, hermano. Cuando alguien ya está cansado de algo, y hermano, ya algo que quiere salir porque ya está cansado. Ya quisiera que me sacaran de aquí, ya no quiero trabajar aquí, ya no quiero yo otro día llegar ahí porque está cansado. Pero cuando alguien está bien, hermano, dice que se le multiplicarán años de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que tengamos una vida, hermanos, de bendición. Dice, porque el camino de la sabiduría te encaminará, te encamina, ¿qué dice ahí? Por camino de sabiduría te he encaminado. Dios nos ha encaminado, ¿por qué? Por el camino de la sabiduría, hermano. Eso es el camino que Dios nos ha encaminado, por el camino de la sabiduría. No nos ha encaminado por otro camino, ¿verdad? Sino por el camino de la sabiduría, por el camino de la vida, por el camino de la luz. Dice la palabra de Dios donde estamos leyendo, hermanos. Y por
veredas derechas. No te he echado que de andar. ¿Estamos ahí? Por veredas derechas te he hecho andar. Dios no ha hecho eso con nosotros, hermano. Nos ha mandado por caminos ¿qué? Derechos. O el Señor nos ha mandado por caminos chuecos. O el camino así. No, Él nos ha puesto por caminos que derechos te ha hecho andar, hermano. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? No podemos decir, Dios, tú tienes la culpa de que mi vida vaya chueca. Dios, tú tienes la culpa de que mi vida vaya torcida. No, porque Dios dice, yo te he enseñado que andes por caminos derechos. Amén. Te he enseñado que andes por caminos derechos para que andes veredas derechas. Te he hecho andar. Y mire el versículo 12. Y cuando anduvieses, no se estrecharán tus pasos. Y yo buscaba, ¿qué quiere decir estrecharán tus pasos? Dice, no se reducirán, no serán angostos. Sino Dios nos dará el camino abierto para que podamos andar por él, hermano. Dios dice, yo no te voy a poner un camino que de repente se cierre y que de repente se abre y que de repente... No, te he puesto por caminos derechos. Que si gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Cuando anduvieses, no se estrecharán tus pasos, no vas a tener problemas porque vas a andar por caminos que yo te he puesto para que anden en caminos de gloria. Y si corrieras, no te trompezarás. ¿Te fijas? Porque en los caminos de Dios no hay alguien que de repente se caiga, hermano. El problema es cuando nos salimos del camino de Dios. El problema es cuando nosotros queremos hacer nuestros propios caminos. Y ahí es donde nos tropezamos. Y ahí es donde caímos. Ahí es donde perdemos. Pero cuando nos mantenemos en el camino del Señor, hermano, no nos puede ir mal, nos va a ir bien. Bien, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Mira el versículo 13, dice, retén el consejo, no lo que, no le alejes. Bueno, ¿cómo necesitamos en esta noche, verdad? Decir, Señor, ayúdame a retener tu consejo. Señor, ayúdame a retener tu palabra, ayúdame a retener mi sentir, Señor, ayúdame a retener ese sentir por ti, Señor. Y Dios nos puede ayudar, hermanos, porque Dios cada día nos aconseja, porque Dios cada día nos está animando, Dios cada día está viendo nuestra vida, cómo se aparta, cómo se aleja, cómo se enfría, cómo se equivoca, y Dios no nos deja. Ahí está, pastor, usted nunca tiene problemas, usted siempre lo vemos que está bien. No, hermano, yo también tengo problemas. Yo también tengo dificultades. Yo también tengo temores. Yo también tengo problemas. ¿Quién le ayuda, pastor? Por la palabra de Dios, hermano. Amén. La palabra de Dios, tengo que orar, tengo que agarrarme la mano, no salgo de mi casa, no me levanto de mi cama, no me salgo de mi carro hasta no orar. Pero es que le va bien todo el tiempo. Pues sí, pero que las veces que me ha ido mal, no quiero pasar por ahí. Por eso que digo, Señor, guárdanos, cuídame, protégeme y ayúdame. Amén. Siempre, hermano, estamos ahí. Porque necesitamos la mano de Dios. Dice la palabra de Dios. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalos, porque esto es tu vida. Bueno, si nosotros dejamos los caminos de Dios, dejamos los consejos de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de vivir una vida espiritual, olvídate de que puedas vivir, porque los consejos de Dios, las cosas de Dios
son nuestra vida espiritual. Nuestra comunión con Dios, nuestra oración, nuestras cosas son las cosas de Dios. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Y miren lo que dice ahí, 14, no entres por vereda de ¿qué? De los impíos. No entres por camino de los impíos, pero pastores que están en todos lados, están en las escuelas, están en los trabajos, están en las tiendas, están en las calles, un montón de gente mala, perversa, impía. Pero la Biblia nos prohíbe que entremos por ahí. La Biblia nos impide, ¿verdad? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión, ¿verdad, hermano? No. Las tinieblas son una y la luz son otra. Si nosotros somos luz y tenemos que estar en la luz. Dice la palabra de Dios, no entres por veredas de los impíos, ni vayas por el camino de ¿qué? De los malos. Ni vayas por camino de los malos, ¿te imaginas, hermano? Tú ves allá, la gente quiere ir para allá, pero tú sabes que va a ir a hacer lo malo, tú sabes que va a hacer el pecado, ¿para qué vas para allá? La Biblia nos dice que no vayas. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, no vayas por caminos de malos. Dice, versículo 15. No pases por allá, aparta de ellos y pasa. ¿Estamos ahí? Amén. Porque no duermen ellos, sino han ¿qué? Hecho mal. ¿Sabe que la gente mala, hermano? Dice, no, es que no ha hecho algo mal. Yo tengo que hacer algo mal para sentirme bien. Ya hacen algo mal. Ay, ahora sí duermen. Y nosotros debemos hacer algo bueno, debemos hablarle a alguien de Cristo, debemos de brillar, debemos hacer una buena acción que glorifique el nombre de Dios para que digas, ahora sí me duermo. Debes de orar, debes de leer la Biblia, amén, debes de hablarle a alguien que necesita que una palabra de ánimo, pero la gente dice que tiene que hacer el mal, si no se siente bien. Yo no sé cómo eran ustedes cuando no conocían a Cristo, ¿verdad? Pero algunos tenían que hacer el mal para poderse, ahí se me fue a dormir. Dice la palabra de Dios, estamos ahí. No pases por allá, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos, sino para haber hecho lo hecho mal. Y dice, y pierden el sueño si no han hecho ¿qué? Caer alguno. Fíjense nomás, hermano. Ellos dicen, no, es que este no quiere andar en el pecado, es que este no quiere andar en la maldad. Y buscan para llevar a alguien a caer. Buscan para hacer que alguien trompiece. Buscan para hacer a alguien que sea como ellos. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser entendidos qué es lo que Dios quiere. Amén. Porque nos damos cuenta que Dios es un Dios amoroso que nos da consejos para protegernos del peligro, tanto como físico como espirituales. Nos protege físicamente y espiritualmente. Por eso nos da los consejos, para que nos mantengamos en el camino de Dios, para que la mantengamos sirviendo, para que la mantengamos honrándole, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice ahí, porque comen pan de maldad y beben vino, ¿de qué? De robo. Amén. Eso es lo que pasa en el pecado. La gente comen vino, ¿verdad? Y roban y hacen un montón de cosas, porque no son como nosotros los creyentes, como nosotros los cristianos. No hay luz en ellos, hay puras tinieblas.
Y Dios nos pide, como Padre amoroso, que nos apartemos de ahí. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Quiénes son los justos? Los creyentes, los cristianos. ¿Cómo debe de ir, hermano, nuestra luz? Como así como sale el sol, que termina brillando, amanecemos y terminamos el día brillando, brillando más y más para Dios, más y más para las cosas del Señor. Así tenemos que hacerlo, hermano. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Decíamos ahí donde leímos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, versículo 18, que va más a un aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Y así es, hermano. El camino de los impíos, dice, es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. ¿Se acuerdan usted, hermano? El camino de los impíos es como la oscuridad, y ahí anda la gente, ¿verdad? Y de repente tropezaron, cayeron. Tantas cosas que hemos oído. Como aquel joven que tenía carro y que venía a la iglesia, pero ese día su amigo le dijo, hey, llévame allá, hombre, a un lugar. Dijo, bueno, te llevo, y lo llevó. Y allá lo paró el policía, y el amigo que lo llevaba no era nada bueno, y a la cárcel junto con el amigo. Ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado a quién subes, ten cuidado qué es lo que haces. Amén. Y otros hasta han perdido la vida, hermano. A temprana edad, 24 años de edad, 23 años de edad. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque anduvieron en el camino de la oscuridad y tropezaron. Tenemos que tener cuidado. No tires estos consejos de Dios, no los tires en algo roto, guárdalos. Dice la palabra de Dios, versículo 20, hijo mío, estar atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Ay, qué bendición me da. ¿Cuántos son buenos hijos que se dejan que su papá los aconseja? ¿Cuántos son buenos hijos espirituales que dejen que Dios los aconseje? Son pocos. Son pocos aquellos que se dejan aconsejarse por Dios. Son pocos, la verdad. Pastor, es que hoy oímos el mensaje, sí, pero si no lo guardamos, de nada nos sirve que hayamos oído el mensaje. Dice, adquiere sabiduría y ¿qué más? Y inteligencia. No podemos nomás tener sabiduría si no tenemos inteligencia, ¿verdad? Para guardar lo que hemos oído. ¿Se imagina? 30 años predicando y al día de mañana que esté ahí con los marranitos comiendo ahí, el pastor, todo lo que predicó, todo lo que dijo, y mira ahora hasta dónde está. ¿Por qué? Porque no adquirí inteligencia. Necesitamos sabiduría como también, ¿qué? Inteligencia, van de la mano. ¿Estamos aquí? Muy bien. Dice la palabra de Dios, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos. Amén. ¿Tus ojos qué? No te aparten. Dice, guárdalos en medio de qué? Guárdalo en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo que tu cuerpo. ¿Cómo necesitamos, hermano, guardar, verdad? Porque son lo que nosotros necesitamos cada día, es nuestra medicina, hermano. ¿Amén?
Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no te apartes tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. ¿Cómo necesitamos, hermanos, que nuestros ojos espirituales estén atentos a la palabra de Dios, están atentos? Mire, Proverbios 4, esto puedes leerlo mañana y puedes leerlo mañana, si quieres leerlo todo este año, léelo y examínalo y cómetelo, llénatelo. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu corazón, Dios quiere bendecirte. Dice la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Versículo 23, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Amén, hermano. Usted no me diga a mí, pastor, que yo no necesito guardar mi corazón, es que no hay nada que me ofenda, no hay nada que me quebrante, no hay nada que me va a desanimar. Mentiras, mentiras, mentiras. Tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque yo pensaba, no, nada me puede pasar. Esto es más fuerte que el río, que se dejó plantado junto a corrientes de agua, que, ¿verdad? Hermano, si la Biblia dice que tenemos que guardar el corazón, es porque tenemos que guardar el corazón. No le sea usted muy sabio, sea sabio en la palabra de Dios, para que pueda tener inteligencia, porque muchos se creen sabios, pero no tienen inteligencia, por eso que batallan en sus vidas espirituales. La Biblia dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mucha gente viene a la iglesia así, porque no guardaron su corazón, hermano. Alguien les tiró una flecha, les golpeó, los lastimó, los dejó tambeleches, hermano, y ya no tienen una vida espiritual en sus vidas. Vamos a guardar el corazón, porque de él mana la vida espiritual. De él mana la vida espiritual, hermano. Dice la palabra de Dios, aparta de ti la perversidad de ¿qué? De tu boca. Aparta ¿qué? La perversidad de tu boca. ¿Y usted sabe qué es perversidad de tu boca? Hablar cosas malas. Amén. Que después hablamos cosas malas y después nos arrepentemos de lo que dijimos. ¿No le ha pasado eso? Un montón de veces, ¿verdad? Mejor guarda tu boca de hablar que cosas perversas. Y aleja la iniquidad de tus labios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alejar la iniquidad. Es que me enojo y cuando me enojo nadie me detiene. Pues sí, ¿verdad? Pero Cristo llegó para detenernos, ¿verdad? Hay que cuidarnos. Y mire, hermano, la verdad que el hombre a veces no se detiene con la esposa, o la esposa a veces no se detiene con el esposo. Se detiene con todo lo demás. Pero cuando se toca con el esposo, se toca con la esposa, ahí ya como que se perdió el respeto, se perdió, no se queda. Hay que tener cuidado con eso. Yo no sé nada, ¿verdad? A mí nadie me dijo nada, ¿verdad? Yo nomás lo estoy diciendo porque tenemos que aprender. ¿Estamos aquí? Entonces la palabra de Dios nos dice que guardemos, hermano, nuestra boca de hablar que hasta perversidad de nuestros labios. Y dice la palabra de Dios, ¿dónde vamos? Porque ya me perdí. 25. Ahí es donde leímos los versículos que leímos. Tus ojos miren ¿qué? Lo recto. Tus ojos miren ¿qué? Lo recto. Pastor, pero ¿cómo yo voy a ponerme a ver lo recto? Porque Dios quiere que miremos lo recto.
Pero es que Dios dice que mire lo recto. Lo recto. Porque es un mandato de Dios, es un mandato que Dios dice en su palabra: tus ojos miren lo recto. Debemos estar mirando qué es lo recto. Nos exhorta a enfocar nuestra mirada en lo correcto. No miren lo incorrecto. Enfócate en lo recto, lo bueno, lo verdadero. Tus ojos miren lo recto. Porque siempre miramos lo que no es recto, ¿verdad? Necesitamos mirar lo recto. Ya está para terminar de dar el consejo. Yo creo que esto es lo mejor. Tus ojos miren lo recto. Dirijan tus párpados hacia lo que tienes en qué. Adelante. Hacia lo que está adelante. Es Cristo. Hacia la meta, hacia el blanco. Pablo dijo: prosigo ¿qué? A la meta. ¿Cuántos vamos a la meta? Todos, ¿verdad? Todos los que hemos venido a Cristo Jesús vamos a la meta, hacia el blanco. Y tenemos que ir hacia adelante, hermano. Dice la palabra de Dios: tus ojos miren lo recto, y digiere tus párpados hacia lo que está delante. Y luego dice el versículo 26: examina la senda de tus pies. Examinemos hoy en este día, ¿dónde anduvieron nuestros pies, hermano? Examinemos la senda de nuestros pies. ¿Dónde anduvieron nuestros pies? Viendo lo malo, haciendo lo malo, corriéndole las cosas de Dios. Amén. Amén, hermano. Y cuando nosotros aprendamos a examinar la senda de nuestros pies, cuando nosotros aprendamos a examinar la senda de nuestros pies, ¿verdad? Entonces vamos a poder cambiar y decir: esto no debo de hacer yo, esto no debo de hacer yo. Mire, cada uno debemos platicarnos entre nosotros mismos y decir: oye, anduve por sendas que no estaban buenas. Debo de andar por sendas correctas. Dice la palabra de Dios: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán ¿qué? Rectos. Pero cuando nosotros vinimos aquí a la iglesia y ni siquiera Dios nos habló, no pasamos: Señor, hoy hice cosas que no eran buenas, pero Señor, ayúdame a hacer lo recto. Dios nos va a ayudar. Muchas veces he caído en desobediencia, muchas veces he caído en pecado, muchas veces le he fallado a Dios. Pero ha llegado el día en que he podido vencer. Y cuando comenzamos a vencer, hermano, y cuando comenzamos a tener victoria, déjame decir una cosa, hermano: Dios nos hace libres. Y ese pecado ya no tiene poder para volverte otra vez. Ya como que el diablo dice: no, ahora tengo que buscar otra cosa le traigo ganas a este, pero no puedo, tengo que buscar otra cosa. Pero tenemos que aprender, hermano. Amén. No somos perfectos, hermano. Si fuéramos perfectos, pues entonces no necesitaríamos la palabra de Dios, ¿verdad? Todos tuviéramos alas de ángel, ¿verdad? Allá. Pero no, estamos aquí en la tierra. Y mientras vamos pasando por allá, Dios está trabajando con nosotros. Y dice la palabra de Dios, y dice ahí el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Y todos tus caminos serán rectos. ¿Cuándo? Cuando examinemos la senda de nuestros pies. Algunos anduvieron enojados, otros anduvieron con la trompa para arriba. No me hables, no me digas. No, tú nunca va a cambiar hasta que no aprendas la senda de tus pies. Entonces van a ser tus caminos directos. Dice la palabra de Dios, versículo 27, para terminar:
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tus pies del mal. Hermano, si nosotros, hermanos, nos desviamos, hermanos, del camino, nos vamos para allá, nos vamos para acá, nunca vamos a ser cristianos firmes. Para ser cristianos firmes, debemos de mantenernos hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio, hacia la victoria. Entonces, seremos cristianos firmes, enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Disculpen si me hice muy largo, no sé. ¿Estuvo bien? Oremos. Todo ojo cerrado. Los invito aquí, los que puedan venir aquí al altar. Si no pueden